Todos se han rendido y han admitido la derrota, pero yo digo que es demasiado pronto para rendirse, gritó un ingeniero canoso con un abrigo arrugado, agitando los brazos con nerviosismo. En la enorme sala, llena del murmullo de decenas de voces, las luces de emergencia parpadearon en rojo, iluminando los rostros de la gente exhausta tras los intentos fallidos de arrancar el nuevo motor. Las mesas estaban cubiertas de papeles, tablas y gráficos, y había trozos de cable por todas partes en el suelo. El zumbido se hacía cada vez más fuerte y alguien gritaba furioso: «¡Lo hemos intentado todo! El combustible no fluye como debería. El sistema de control falla». En el centro de la sala se alzaba un dispositivo voluminoso, un nuevo motor híbrido, rodeado de monitores de diagnóstico y multitud de sensores. Sus aletas de metal y cerámica brillaban con los destellos intermitentes de luz. Su aspecto exterior era impresionante, pero sus mecanismos internos no respondían a los esfuerzos de los ingenieros. Finalmente, el técnico jefe, que había asumido el cargo de técnico jefe, casi hizo un gesto con la mano, dejando claro que la tarea era imposible de resolver. «Solo nos queda media hora para la presentación de inversores», dijo un ingeniero llamado Marcus Booker, inclinando la cabeza. «Si no arrancamos el motor ahora, el apoyo se acabará. Todo es en vano». La gente a su alrededor parecía confundida. Algunos estaban sentados en el suelo, otros pulsaban botones en los paneles intentando encontrar el error. De repente, la pesada puerta se abrió y una chica de unos 25 años, de aspecto frágil, con un pulcro uniforme de mensajera, entró tímidamente en la habitación. Su piel oscura brillaba con gotas de sudor. Quizá tenía prisa, entregando documentos o un paquete. «Lo siento», dijo en voz baja, mirando a los ingenieros confundidos. «Acabo de traer la documentación, pero veo que tienen un problema». «Esto no es un problema, sino una catástrofe», dijo Marcus agitando la mano. Miró a su alrededor con atención, secándose la frente húmeda con un pañuelo tembloroso. «No hemos podido arrancar el prototipo desde ayer. Preparamos un motor de alta gama para la nueva línea, pero todo se está desmoronando ante nuestros ojos». La chica se acercó a la carcasa del motor. Se llamaba Daniel Lewis. Permaneció en silencio, caminando lentamente alrededor de la voluminosa unidad, escuchando las discusiones que provenían de todos lados. Un joven ingeniero asistente se detuvo junto a ella y dijo con amargura: «Ni siquiera los mejores especialistas saben qué hacer. Dicen que hay que desmantelarlo y empezar de cero. Si no te importa, podría...». Intentó insertar una idea, pero nadie la escuchó. «No hay tiempo para experimentos», gritó alguien del grupo. Sin embargo, Marcus, aunque cansado, notó la confianza de la desconocida. Asintió con la cabeza sin palabras, aparentemente decidido a darle una última oportunidad a cualquier método. Daniela apartó con cuidado la mochila térmica que llevaba colgada a la espalda. Se acercó a la pantalla de diagnóstico y comenzó a recorrer las cadenas de indicadores con un dedo. «Parece que hay una discrepancia en el módulo de combustible», dijo en voz baja. Su voz sonaba tranquila, como si supiera exactamente lo que buscaba. «¿Dónde exactamente?», preguntó el ingeniero de camisa oscura mirando la pantalla. Le extrañó que el mensajero manejara las tablas de diagnóstico interno con tanta seguridad. «Justo aquí, en la cuarta línea de lectura, hay una falla en el circuito de control de alimentación. Parece que hay un bloqueo que impide que el motor entre en el escenario», explicó Daniel. «Ya lo intentamos», replicó la ingeniera. «No llegamos a nada. ¿Quiénes nos siguen? Escribe desde dónde nos ves y no olvides suscribirte al canal». Daniel no discutió. Llevó a la ingeniera aparte y le pidió que trajera una de las placas de control. Luego señaló con la cabeza los 3 cables que sobresalían del nodo. «Hay que reconectarlos directamente sin pasar por el filtro viejo. Parece que está roto». «Es imposible», intervino el hombre al que todos llamaban director técnico. «Lo intentamos, pero fue en vano». Pero Daniela solo pidió a sus compañeros que se apartaran. La gente que estaba alrededor del motor estaba demasiado cerca.
En un minuto, quitó varios sujetadores y en el segundo, extrajo la pieza de repuesto de la carcasa. En el tercer minuto, se revisaron las conexiones y el pequeño cable necesario se introdujo en la nueva celda. En el cuarto minuto, se oyó un sonido agudo. La bomba empezó a funcionar silenciosamente, tras lo cual la pantalla se iluminó con una señal verde. El motor, hasta entonces silencioso, comenzó a girar lentamente y luego, gradualmente, volvió a la normalidad. «¡Funciona!», exclamó Marcus, sin creer lo que veía. El murmullo de voces dio paso a exclamaciones de alegría. Algunos ingenieros se miraron entre sí sin comprender cómo la chica había logrado hacer algo que estaba más allá de las capacidades de los especialistas. «Esto es una especie de milagro», dijo el operador del equipo de diagnóstico, mirando las lecturas que habían vuelto a la normalidad. Pero el júbilo duró solo unos instantes. El director técnico, Richard Grace, un hombre de mediana edad con aire arrogante, apartó a Daniel de inmediato. «Alejen a todos del motor», gruñó, mirando a sus subordinados. «No podemos arriesgar la seguridad de equipos importantes por gente cualquiera». «Pero ella acaba de poner en marcha el motor», intentó objetar Marcus. «Gracias a ella, los inversores verán el éxito». «Fue un accidente», respondió el director con frialdad. «Algún mensajero no podría saber mejor que nosotros dónde estaba el error. Probablemente fue un cortocircuito lo que ayudó temporalmente». Daniel abrió mucho los ojos, pero escuchó el tono insultante en silencio. Le dolía que a pesar de todos sus esfuerzos la consideraran incompetente. «Quiero que abandones el lugar», continuó el director, mirándola fijamente a la cara. «Y no vayas donde no te quieren. Recordaré tu acción no autorizada». Añadió algunas frases más duras en un susurro que nadie a su alrededor oyó y entrecerró los ojos con enojo. Al darse cuenta de que no tenía sentido discutir, Daniela se retiró rápidamente, agarró su mochila térmica y salió al pasillo. Las puertas se cerraron tras ella, dejando a una multitud sorprendida en la sala. Algunos ingenieros quisieron correr tras ella para apoyarla y agradecerle, pero el director los detuvo con una mirada severa y ordenó a todos que volvieran al trabajo. Y Daniela se quedó sola tras la puerta, muy cansada. Sentía amargura, porque hacía apenas un minuto, gracias a sus esfuerzos, el proyecto se había salvado, y ahora la habían echado a patadas. En esos momentos pensaba en su hermano enfermo, que esperaba de ella los fondos necesarios para su tratamiento, y se dio cuenta de que lo peor sería que por esas situaciones perdiera su trabajo en el servicio de reparto. Sin saber que ese día solo sería el comienzo de un viaje difícil, Daniel avanzó por el pasillo hacia el ascensor, tratando de calmarse y ocultar sus lágrimas. A la mañana siguiente, Daniela se despertó en su pequeña habitación, ubicada en un modesto edificio de apartamentos a las afueras de la ciudad. El colorido papel pintado se había desprendido en algunas zonas y la vieja ventana dejaba entrar una brisa fresca que hacía que la cortina ondeara. La niña no podía dormir mucho, sobre todo cuando se sentía ansiosa. Pensaba constantemente en su hermano Jason, que necesitaba un tratamiento especial. Ella misma, tras terminar sus estudios de ingeniería, se vio obligada a trabajar como mensajera, ya que allí pagaban con más frecuencia y de forma más estable que en los escasos trabajos a tiempo parcial. Ese día, como cada mañana, buscó su teléfono para ver si había nuevos pedidos. Al abrir la lista de tareas disponibles, vio «registro de usuario bloqueado». Se le encogió el corazón. Ese mensaje significaba que ya no podía recibir llamadas de reparto. Su trabajo como repartidora había sido su única fuente de ingresos fiable. Ahora ya no estaba. Daniela se mordió el labio, sintiendo que le temblaban las manos. Intentó llamar al servicio donde trabajaba, pero le respondieron seca y formalmente: «Sus datos están cerrados por seguridad. Ha entrado en la zona tecnológica y ha violado la orden de la gerencia. No podemos restaurarla». Las palabras sonaron frías, privándola de toda esperanza. No tenía sentido discutir. Inmediatamente le hicieron entender que no se hablará del tema y colgaron.
Dejó el teléfono en la vieja mesa de la cocina donde ella y su hermano solían desayunar. Pensó que si no encontraba la manera de ganar dinero pronto, Jason no podría recibir la terapia habitual que necesitaba. El hospital le había recordado varias veces que si no pagaban las facturas, reducirían las visitas. A Daniel se le llenaron los ojos de lágrimas, pero intentó mantener la compostura. Antes de decirle a su hermano que la habían despedido, decidió buscar un trabajo a tiempo parcial. Pero todas las vacantes que había visto exigían referencias especiales o ofrecían salarios tan bajos que no serían suficientes para pagar el tratamiento de su hermano. Al recordar los sucesos del día anterior, comprendió quién pudo haber iniciado este bloqueo. Solo una persona le guardaba rencor: el director técnico Richard Grace, quien la despidió después de arrancar el motor. Daniela sacó de su bolso una pequeña y vieja laptop, una que guardaba desde sus días de ingeniera. Estaba un poco rayada y la carcasa estaba sujeta con cinta adhesiva en algunos puntos. Sin embargo, los programas internos que había instalado para sus estudios seguían funcionando. Encendió el dispositivo, acariciando la tapa con la muñeca, como si intentara calmar el dolor. Los diagramas y el panel para escribir algoritmos de prueba sencillos, que ya conocía, se cargaron lentamente en la pantalla. Viejos recuerdos afloraron repentinamente a su mente. Una vez soñó con ser especialista, entrar en una gran empresa y desarrollar soluciones de alta tecnología para mejorar la vida de las personas. Pero el destino decretó lo contrario. Tras la muerte de sus padres, quedó como cabeza de familia y tuvo que cuidar sola de su hermano menor. Tuvo que dejar la universidad para trabajar a tiempo parcial y pagar un tratamiento costoso. Como resultado, todas sus habilidades de ingeniería quedaron en la sombra, ocultas tras la necesidad de sobrevivir. Ahora, al enfrentarse de nuevo a una barrera tecnológica, decidió no rendirse. Al fin y al cabo, al ver el motor defectuoso en esa habitación, se dio cuenta de inmediato de que carecía de ciertas conexiones lógicas y de que el sistema de distribución de combustible era incorrecto. Parecía que su cerebro era capaz de encontrar y resolver tales problemas, lo que significaba que tenía un don. Y si la oficina donde Grace dirigía no la necesitaba, intentaría desarrollar algo útil por su cuenta. Ante todo, necesitaba asegurarse de que aún tuviera una oportunidad de restaurar su reputación profesional, aunque fuera de forma extraoficial. Daniela anotó un breve plan en un papel. Primero, averiguar qué secretos ocultaba el proyecto de Grace y segundo, encontrar aliados entre los empleados de la empresa que pudieran ayudarla. Pero, ¿cómo podría acercarse a esta gente si el acceso al edificio estaba bloqueado y ahora se consideraba una especie de enemiga de la dirección? Entonces, el teléfono volvió a sonar, llamando la atención. «Debe ser del hospital», pensó Daniela con ansiedad. Descolgó el auricular con suavidad y escuchó la voz familiar de una amiga que trabajaba en el departamento de logística. Se llamaba Rosa García, una mujer tranquila y razonable de ascendencia latinoamericana. A pesar de haber alcanzado el estatus de analista en el departamento de suministros, Rosa seguía siendo una persona modesta y amable. «Hola, ¿cómo estás? Me enteré de que te retiraron el pase de acceso. Se rumorea que la directora Grace escribió un memorando acusándote específicamente de violar las reglas de acceso. Es una pena, porque todos saben que salvaste todo el proyecto en el último minuto», dijo Rosa con tono serio. «Sí, ya no trabajo, pero me siento mejor sabiendo que encontraré una salida», dijo Daniela con una sonrisa forzada. «Estoy tratando de encontrar la manera de seguir adelante. Estoy pensando en volver a la ingeniería». «Así es», confirmó Rosa. «Sabes, tengo algo aquí que podría interesarte. A veces veo un repositorio de informes de fallos internos, todos en el sistema corporativo. Tengo que revisar los datos para estimar los retrasos en las entregas, pero noto algo extraño. Los informes parecen estar depurados. Parece que las cifras reales de costes y defectos están muy subestimadas. Puedo enviarte las copias si averiguas cómo procesarlas». «Oh, gracias, Rosa», dijo Daniela en voz baja. «Envíamelo
Intentaré averiguarlo. Podría ayudar a los inversores a ver los problemas técnicos que tienen y demostrar mi competencia. Por favor, no digas que lo tengo. No quiero perder mi trabajo. Tengo que alimentar a mi familia, se disculpó Rosa. Lo prometo, aseguró Daniel y colgó. Tras la llamada, abrió su correo electrónico y vio que habían llegado varios archivos con pesadas hojas de cálculo. Los archivos contenían una colección de datos técnicos, gráficos de rendimiento, informes de averías, listas de compra de piezas y fechas de experimentos fallidos. Al observar estas series de números, Daniel descubrió que, efectivamente, había muchas anomalías. Algunas cifras se habían ajustado claramente para reducir la magnitud de los problemas. Sintió que había encontrado un hilo conductor para frustrar los oscuros planes de Grace. Tal vez exageraba deliberadamente el éxito del proyecto, aunque de hecho los prototipos fallaban cada vez más. Activó la herramienta de ingeniería de su vieja computadora para analizar los datos de fallas. Su programa le permitió comparar los datos reportados con estadísticas de fuentes abiertas, como modelos híbridos anteriores. Al comparar todo, vio que la probabilidad de falla en los nuevos sistemas era mucho mayor de lo indicado. Y lo más interesante fue la pequeña corrección que realizó ayer al suministro de combustible, la que eliminó parcialmente uno de los defectos más críticos. Si estas mejoras se implementaran sistemáticamente, sería posible reducir la tasa de fallas. Pero Grace obviamente no quería notarlo o simplemente lo ocultaba. Se oyeron pasos en el pasillo, al otro lado de la ventana. Jason la llamó suavemente, secándose los ojos después de dormir. Era muy joven, acababa de cumplir 17. Delgado, pálido, pero su voz sonaba preocupada por su hermana. ¿Por qué te levantaste tan temprano? Estabas muy cansada anoche, te oí llegar tarde a casa. Un poco falto de sueño, pero no pasa nada, respondió ella, levantando la vista de la pantalla. ¿Cómo te sientes, Jay? Hoy respiro mejor, aunque todavía me duele el pecho. Se encogió de hombros. Pero los médicos dijeron que si no dejo el tratamiento, quizá en un par de meses incluso pueda caminar sin ayuda. Daniela suspiró suavemente. Sabía que tenía que encontrar el dinero para hacerlo. Todo saldrá bien, dijo con optimismo forzado. Haré todo lo posible para que sigamos adelante. Jason le devolvió la sonrisa y entró en la pequeña sala. Daniel volvió a los datos de Rosa, repasando mentalmente su plan de acción. Seguramente habría otros empleados en la empresa dirigida por Grace que no estuvieran contentos con la gerencia. Decidió que necesitaba encontrar a quienes habían estado ajustando los sistemas del motor y averiguar qué ingenieros podrían apoyarla. Pero primero necesitaba encontrar un argumento más obvio contra Grace. Tal vez había un fraude grave en sus informes y los inversores simplemente desconocían que el proyecto estaba al borde del fracaso. En su época de estudiante, Daniel escribió códigos que generaban informes sobre fallos en dispositivos tecnológicos. Eran utilidades sencillas, pero ahora podían ayudar a recopilar información sobre fallos de forma automática. Decidió modificar su antiguo programa para adaptarlo al análisis de los motores híbridos en los que la corporación está trabajando actualmente. Si todo sale bien, será posible demostrar a expertos independientes que el motor es realmente poco fiable y que su programa busca la manera de solucionar los problemas. Entonces, se sabrá quién realmente puso su conocimiento en este producto. Pero llevaba tiempo y costaba dinero escribir módulos de software sin distracciones. No tenía trabajo, así que tendría que idear algo. Y entonces Daniel recordó que Rosa había mencionado un servicio donde se podían ofrecer prototipos gratuitos de las soluciones de ingeniería para atraer la atención del público. Pero Daniel temía que la gente de Grace la encontrara y frenara sus iniciativas de raíz. Así que decidió proceder con cautela. Primero crear maquetas de los módulos de software y luego preparar una versión independiente. Pasaron horas de arduo trabajo. Jason dormitaba tranquilamente en la habitación contigua y Daniel estaba encorvada sobre su portátil. Parecía cansada por fuera, pero la curiosidad y el anhelo de justicia la impulsaban. Había ideado un algoritmo especial
que recopilaba automáticamente registros de errores, comparaba los datos del motor con los parámetros de referencia y señalaba las desviaciones peligrosas. Si se usaba correctamente, este algoritmo podría convertirse en una herramienta útil para cualquier empresa que desarrollara sistemas híbridos. De forma gratuita, este módulo haría transparente el nivel de problemas y obligaría a cualquier empresa a tomar medidas. Tras montar la primera versión de prueba del programa, Daniel se quedó paralizada pensando, ¿debería publicar esta solución de inmediato? Con una acción tan activa podría llamar la atención, pero al mismo tiempo, si se armaba un escándalo ahora mismo, Grace, con poder y contactos, podría usar cualquier mentira en su contra. ¿Y si esperaba a que aparecieran nuevas pruebas en el momento oportuno? Entonces llegó otro mensaje a su teléfono y se dio cuenta de que alguien llamaba a su puerta. Al mirar por la mirilla, vio a Rosa un poco asustada, con un abrigo sencillo. Al parecer, había dejado el almuerzo y había llegado al apartamento de Daniela. La chica abrió y dejó entrar a la invitada, sorprendida por una visita tan repentina. «Disculpen la advertencia sin previo aviso», dijo Rosa, quitándose los guantes. Pero han ocurrido nuevos acontecimientos. Grace ha iniciado investigaciones internas y ya está advirtiendo al departamento de informática que una persona desconocida está intentando acceder a la base de datos. Me temo mucho que nos descubrirán. «Qué raro, no he pirateado nada», dijo Daniel en voz baja. «Solo estoy analizando los archivos que me diste. ¿Grace sospecha de mí?» Rosa suspiró. Parece que no sabe exactamente quién está detrás de esto, pero está siendo proactivo. Incluso ordenó a seguridad que revisara todos los canales de comunicación entrantes y rastreara a todos los que abrieron informes. En el trabajo me dijeron que mi actividad en el sistema se ha registrado con más frecuencia, así que intento ser precavida, pero no estoy segura de poder escapar de su mirada vigilante. «Gracias por avisarme», respondió Daniel, agachando la cabeza. «Espero que todo salga bien. No pretendía ponerte en peligro. Sabía en qué me metía», dijo Rosa negando con la cabeza. «Pero ambos sabemos que la verdad tiene que salir a la luz. Está ocultando fallos técnicos, lo que significa que está poniendo en riesgo la seguridad de mucha gente. El prototipo podría entrar en producción y si hay una avería ocurrirá un desastre». «Sí, eso es lo más importante», asintió Daniela y describió brevemente su idea. Un módulo de diagnóstico automático que pudiera distribuirse públicamente. Rosa asintió. «Es una gran idea. Podemos usar tu módulo para recopilar los datos. Luego, podemos presentarlos a quienes puedan exigirle cuentas a Grace, inversores, reguladores, la prensa. Todos estarán interesados. Al fin y al cabo, nadie quiere invertir en un producto que, a todas luces, no es fiable». «Lo entiendo, pero debemos hacerlo con cuidado», concluyó Daniela. Luego, sugirió que Rosa revisara la versión demo del programa. Estudiaron juntos los resultados un rato. Rosa observó los gráficos y vio cómo las cifras mostraban un marcado aumento del riesgo de fallo del motor en ciertas condiciones de funcionamiento. «¿Y qué? ¿De verdad quieren usar esto en los autobuses urbanos?», se horrorizó. «Al fin y al cabo, si el motor se cala en la carretera y hay un incendio, podría haber víctimas». «Probablemente sí. Se ha gastado demasiado dinero para detener el proyecto», respondió Daniela con amargura. «Es su prestigio y su reputación. No se rendirán». Tras unos minutos más de conversación, Rosa, temerosa de extenderse, se despidió y se marchó, prometiendo informar de cualquier cosa sospechosa. Daniela cerró la puerta tras ella y regresó a la mesa. Estaba sumida en sus pensamientos. Por un lado, debía salvar la reputación de su talento como ingeniera y no dejar que el tratamiento de su hermano fracasara. Por otro lado, tenía un deber superior: evitar que el peligroso motor se convirtiera en un producto de masas. Por mucho que Grace intentara ocultar la verdad, aún tenía una oportunidad de detener sus planes. La tarde transcurrió configurando el código y dibujando diagramas. En un momento dado, sonó el teléfono. Era una vecina amiga que a veces le daba pequeñas órdenes.
ir de compras, llevar algo a la oficina. Pero esta vez no hubo ofertas. Parecía que el rumor de que no se debía confiarle tareas a Daniel se había extendido entre los empleadores privados. Todos temían caer en la lista negra de la corporación. El sistema estaba diseñado de tal manera que con una sola llamada desde arriba se podía rescindir un contrato y despedir a alguien. El poder del consorcio de diseño, apoyado por gerentes cercanos, era demasiado grande. Justo antes de acostarse, Daniel releyó las notas que había tomado. Sus pensamientos volvían una y otra vez al momento brillante del día anterior. Cómo había arrancado el motor en 4 minutos y luego había sufrido una humillación despiadada. Grace y sus compinches quizá no quisieran reconocer su hazaña, pero ahora tenía otras maneras de hacerse famosa. Con esta determinación se fue a la cama, intentando guardar fuerzas para el día siguiente. Después de todo, quería terminar pronto la primera versión del módulo de diagnóstico y mostrársela a quienes apreciarían su importancia. La noche transcurrió con inquietud. Tuvo sueños inquietantes. Corría por los pasillos de una enorme fábrica, las luces de emergencia parpadeaban a su alrededor, y angustiada y asustada, buscaba el cable correcto para salvar el sistema. A la mañana siguiente despertó bañada en sudor frío, pero enseguida recordó que todo había sido solo un sueño y respiró aliviada. Su hermano ya estaba sentado a la mesa, tomando una bebida caliente. Necesitaba tomar los medicamentos relacionados con la dieta. «Hermana, ¿estás bien?», preguntó con simpatía, notando que ella parecía cansada. «Sí, Jay, estoy muy emocionada con las nuevas oportunidades que se me presentan», respondió, sin querer abrumarlo con detalles. No quería que se sintiera culpable por el trabajo y el riesgo que estaba tomando para tratarlo. Una vez que se calmó un poco, volvió a concentrarse en terminar el programa. Ya tenía varias ideas para optimizar el algoritmo de escaneo de errores. Su portátil estaba lleno de ideas, así que solo tenía que reunirlas en un solo paquete. Había un problema. Le llevaría horas de programación y no estaba segura de tener los recursos. Sin embargo, el fuego interno de la injusticia de Grace la animó a continuar. Se entrenó con los datos que Rosa le había enviado, identificando patrones poco a poco. Resultó que incluso versiones anteriores del motor híbrido presentaban los mismos problemas, fallos sincrónicos en varias unidades de suministro de combustible, y todas estas vulnerabilidades podrían haberse eliminado si el personal de la empresa hubiera demostrado competencia a tiempo y no hubiera intentado ocultar sus propios errores. Obviamente, Grace, como director técnico, era responsable de la política técnica, pero le preocupaban más las inversiones y la reputación. A la hora del almuerzo, recibió otro breve comunicado del servicio de entrega. Le bloqueaban permanentemente el acceso a las misiones y no le devolverían el pase bajo ninguna circunstancia. Al leerlo, se convenció aún más de que necesitaba completar su plan. Daniela sentía que su talento no podía simplemente suprimirse. Creía que haría realidad su anhelado sueño, usar sus habilidades de ingeniería para el bien común. Además, sería una salvación para su hermano, ya que un nuevo éxito podría darle el dinero para pagar la terapia. Al anochecer, había completado la versión beta de su módulo de diagnóstico. Inició un análisis de prueba y vio que el programa realmente detectaba y clasificaba fallos con gran rapidez. «De acuerdo», dijo en voz alta, «mañana lo probaré con un volumen mayor de datos. Si todo se confirma, llevaré este material a especialistas de alto nivel del sector para que puedan ayudar a difundirlo». Claro que, en el fondo, tenía miedo. ¿Y si se le cerraban todas las puertas? Pero no le quedaba más remedio que seguir adelante. Ni siquiera podía imaginar qué medidas ya había tomado Grace, atormentada por la idea de qué empleados o personas externas podrían socavar su paz. Pero estaba segura, no se detendría ante nada porque los intereses de personas muy importantes estaban en juego para él, y cualquier revelación podría costarle su alto cargo, y eso significaba que no habría calma.
Tenía que prepararse para que Grace comenzara a buscarla activamente y a investigar a fondo a todos los que, en su opinión, eran capaces de dañar la reputación de la corporación. Esa misma noche, Rosa envió una breve nota. Buscan a un desarrollador de otro estado. He oído que Grace ha asignado seguridad para supervisar los correos electrónicos sospechosos. Tengan cuidado. Daniel sintió un escalofrío momentáneo al leer esas palabras. Se recompuso. Retrasar esto solo empeorará las cosas. Esto significa que tenemos que hacerlo rápido. Empezó a formular una descripción de su módulo. ¿Cuál es su esencia? ¿Cómo evita los típicos espacios en blanco en los informes? ¿Y cómo automatiza las pruebas paso a paso de las unidades? Escribió con un lenguaje sobrio para que cualquier ingeniero comprendiera la esencia de la idea. La solución de software no solo detecta errores, sino que también sugiere maneras de eliminarlos. En esencia, se trata de un método para mejorar el suministro de energía y la distribución de la carga. Y si la empresa de Grace hubiera mostrado honestamente estos métodos a los posibles inversores, el número de fallos de motor se habría reducido considerablemente. Después de medianoche, finalmente se recostó en su silla, intentando relajar sus hombros entumecidos. Una determinación inusual la embargaba. La vida podía ser injusta y difícil, pero no se rendiría ni traicionaría el talento que el destino le había otorgado. Sí, había perdido mucho tiempo y mañana aún tenía que conseguir dinero para medicinas, pero sabía que solo luchando podría recuperar el futuro para ella y su hermano. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol apenas rozaban el cristal de su ventana, Daniel se vio obligada a levantarse de la cama. No podía permitirse el lujo de descansar más. Tenía que llevar a su hermano a una breve sesión de fisioterapia y luego volver a su portátil para terminar y probar su módulo de diagnóstico. El miedo y la determinación aún convergían en su interior, como si lucharan por el derecho a controlar sus próximos pasos. Mientras se preparaba para ir a una pequeña clínica, estaba decidiendo cómo pagar la próxima intervención de su hermano. Estaba apretada económicamente. Tenía algunos ahorros que había ahorrado antes de que lo despidieran, pero se le estaban desvaneciendo. Jason se abrigó bien y se puso un gorro de punto para no resfriarse. Aunque intentaba parecer alegre, la ligera palidez de su rostro indicaba que no duraría mucho sin una terapia adecuada. «Hermana, ¿qué vas a hacer ahora?», preguntó mientras salían y caminaban por la acera pasando una hilera de edificios similares. «Estoy trabajando en un proyecto», respondió evasivamente, mirándolo con una suave sonrisa. «Si todo sale como lo planeo, todo irá bien». «Creo en ti», dijo Jason en voz baja, carraspeando. Siempre había admirado su ingenio y dedicación, aunque rara vez entendía los detalles de sus intereses técnicos. Caminaron lentamente hacia la clínica y Jason se detenía de vez en cuando para recuperar el aliento. Afortunadamente, el procedimiento transcurrió sin complicaciones y una hora después regresaron. Le inyectaron los medicamentos necesarios, aliviando temporalmente su condición. Pero el médico le dijo rotundamente: «Continúe con las visitas regulares, de lo contrario, es muy difícil garantizar una mejoría». Al salir, el sol había calentado ligeramente el aire y afuera hacía un poco más de calor. Sin embargo, el ánimo de Daniela no mejoró. Comprendió que la receta del médico era otra señal de que, sin unos ingresos estables, su hermano no podría continuar el tratamiento según lo previsto. Esto significaba que necesitaba acelerar el trabajo en el programa e intentar presentarlo a especialistas dispuestos a pagar, o al menos darle la oportunidad de hablar públicamente como ingeniera innovadora. Tras acompañar a su hermano a casa, la chica le colocó un dispositivo médico en la muñeca para medirle el pulso. Ella se quedó de nuevo en la cocina. El cursor del portátil parpadeaba, invitándola a trabajar largo y concentrado. Recordó que había otra persona en la empresa de la que la habían expulsado que podría estar dispuesta a ayudarla.
Se llamaba Miguel Álvarez, un ingeniero experimentado que se ocupaba de la parte mecánica del motor. Daniela se había comunicado con él en una ocasión, pero se habían reunido solo por negocios, pasándole piezas o documentación. Parecía amable y entendía de tecnología, pero sus superiores lo presionaban constantemente. Si lograba convencerlo de que gracias a su módulo se podrían corregir muchos descuidos, la apoyaría. Pero, ¿cómo contactarlo? Desconocía su número de teléfono personal. Mientras revisaba las opciones, la laptop sonó. Había llegado un nuevo mensaje de Rosa. El texto era breve. Oye, creo que Álvarez preguntó por ti. Parecía preocupado por tu despido. Quizás pueda reunirme con él, pero ten cuidado. Revisaré tu correo un rato y luego borraré las copias. Escríbeme si decides negociar. A Daniela le conmovió un poco esto, así que, después de todo, existía una posibilidad. Le escribió a Rosa: dile a Álvarez que necesito su opinión sobre unos fallos tecnológicos, que elija la ubicación él mismo. No quiero que lo descubran por correo interno. La respuesta no se hizo esperar. Está de acuerdo. Mañana a las 15, en un café en un cruce de calles sin cámaras. Llevará una chaqueta oscura, un distintivo y cruzará las manos sobre la mesa cuando te vea. Daniela sonrió con la comisura de los labios. Casi parecía una operación encubierta. Que así sea, pensó. Como me veo obligada a hacerme la ciega, tendré que tomar las precauciones necesarias. Quedaba poco menos de un día para la siguiente reunión. Decidió aprovechar ese tiempo para pulir el código y dejarlo listo para mostrárselo a alguien que entendiera los motores desde un punto de vista mecánico, no solo desde el punto de vista de las pruebas automáticas. Eso hizo. Abrió el editor de programas, revisó fragmentos del algoritmo y añadió algunos comentarios a los cálculos. A veces se cansaba, se recostaba en la silla, cerraba los ojos y se entregaba a sus pensamientos. ¿Y si todo lo que hacía se desmoronaba y sus esfuerzos eran en vano? Pero el recuerdo de cómo revivió el motor en la sala de la empresa en 4 minutos le dio fuerzas para seguir adelante. Pasó el tiempo y el programa adquirió una estructura clara. La chica escribía y revisaba, hasta que se dio cuenta de que sin aire fresco no podría pensar más. Entonces se levantó, se puso un suéter abrigado y salió a un pequeño balcón compartido. Desde allí se veían las casas vecinas, parecidas entre sí, y las luces lejanas del distrito financiero, donde se alzaban los rascacielos. Una vez, pensó, soñé con trabajar en los pisos superiores de uno de estos edificios, creando algo grandioso, pero el destino me llevó a esos recovecos. Sin embargo, en el fondo, seguía esperando poder regresar al mundo de la alta tecnología, no solo como invitada o mensajera, sino como una ingeniera de pleno derecho con derecho a ser respetada. Suspirando, volvió adentro, frunció el ceño y pensó: bueno, basta de quejas, necesito trabajar. El resto del día transcurrió casi sin conversación. Solo intercambió frases con su hermano un par de veces, preguntándole cómo se sentía. Él respondió que todo estaba bien, aunque ocasionalmente tenía mocos y la tos no paraba. Por la noche se sentaron juntos a la mesa y cenaron una sopa ligera. No había más dinero para platos de carne. Tuvieron que economizar. El hermano vio que su hermana estaba deprimida, pero también guardó silencio, intentando no agobiarla con problemas. Esa noche, Daniela se acostó tarde otra vez, repasando mentalmente cómo dialogar con Álvarez. Finalmente, a las 2 de la mañana, logró conciliar el sueño. Soñó con piezas de motor, cables, tablas de números, como si su cerebro siguiera trabajando mientras dormía. A la mañana siguiente, Jason dijo que la clínica había anunciado una jornada de puertas abiertas. Podrían aceptarlo temporalmente en un programa de tratamiento de prueba si traía la documentación. Daniel se alegró, al menos un pequeño respiro de los gastos. Un descanso para pagar los procedimientos le permitiría dedicar más tiempo a las tareas de ingeniería. Después de completar la documentación necesaria, acompañó a su hermano a la clínica y se dirigió a la cafetería para reunirse con Álvarez. El café estaba en una zona bastante ruidosa, pero eso era lo bueno. Mucha gente,
coches, sin seguridad del consorcio de diseño. Daniela entró, pidió un té sencillo con limón y esperó. Estaba nerviosa, miró por la ventana para ver si alguien sospechoso la seguía, pero no vio nada extraño. Unos minutos después, la puerta se abrió. Entró un hombre de mediana edad, bronceado, con barba pulcra y cabello negro y espeso. Escogió una mesa cercana y la saludó con la cabeza como si la reconociera. Luego hizo un gesto con las manos, colocándolas sobre la mesa, tal como le había dicho Rosa. Daniela se levantó y se acercó a él. «¿Miguel Álvarez?», preguntó en voz baja. «Sí, soy yo. Siéntate», respondió con tono salamero, señalando la silla de enfrente. «Me alegra que podamos hablar en paz. Gracias por recibirme. Entiendo que esto es un riesgo para usted. Su empresa no aprueba el contacto conmigo». Apretó los dedos sobre la taza, intentando calmar su emoción. «Sí, lo sé, pero me preocupa la situación con nuestros nuevos motores. Mis colegas y yo vemos que cada vez hay más anomalías durante los lanzamientos de prueba. Es como si los fallos desaparecieran o aparecieran en lugares inesperados y la dirección lo ocultara. Y francamente, después de ese episodio en el que lanzaste el prototipo en tan solo unos minutos, me di cuenta de que no eres un simple mensajero». «Estudié ingeniería», asintió Daniela, «pero por circunstancias familiares no pude continuar con mis prácticas. Tuve que buscar maneras de ganar dinero y así terminé en el servicio de reparto». Bajó la mirada. «Pero nunca renuncié a la tecnología. Incluso aquí tengo algo a mano que puede demostrar que el proyecto actual de la empresa, junto con el prototipo de Grace, es peligroso». «Esa es una afirmación importante», dijo Álvarez pensativo, tamborileando con los dedos sobre la mesa. «¿Estás seguro?» «Completamente. Analicé los informes internos que recibí. Los comparé con los parámetros de bases de datos de ingeniería abiertas. Tengo un pequeño programa que identifica automáticamente posibles fallos en los sistemas de combustible y mecánicos. En resumen, estos fallos pueden provocar una catástrofe si el motor se utiliza a gran escala». Álvarez frunció el ceño, miró a su alrededor como si temiera oídos indiscretos y alzó levemente la voz. «Así que eso es todo. Tengan en cuenta que nuestro director técnico, Richard Grace, es muy peligroso, ya que es una persona inflexible. Vive para su carrera y está dispuesto a pasar por encima de cualquiera, con tal de no dañar la imagen de la corporación. ¿Saben que les bloqueó el acceso y organizó su despido?» «Lo sé, pero no acabará ahí», suspiró Daniela. «No se trata solo de conseguir justicia para mí. Tengo que proteger mi ciudad y a toda la industria de productos de baja calidad que podrían fallar en cualquier momento. Entiendo por qué aceptaste esto y personalmente creo que es mejor solucionar los problemas desde el principio que pagar con tu reputación y vidas humanas después», dijo Álvarez con una risita de culpa. «Pero Grace está al mando. Tiene conocidos influyentes que no quieren perder las ganancias del rápido lanzamiento del prototipo. Si decides hablar abiertamente, prepárate para una presión terrible». «Estoy lista», respondió, aunque aún se sentía incómoda. «La pregunta es, ¿puedes ayudarme a conseguir la información técnica que necesito para demostrar que los argumentos de Grace son erróneos? El hombre está claramente falsificando sus informes y teme la publicidad». Álvarez asintió brevemente. «Tengo acceso a pruebas mecánicas. Periódicamente tengo que probar las unidades para que cumplan con los requisitos. Veo datos reales sobre el comportamiento del motor bajo carga, pero todos estos documentos, de una forma u otra, son revisados por el servicio de Grace. Y si detectan que estoy copiando o enviando información a algún sitio, el riesgo para mí es enorme. Simplemente me echarán y no podré ayudar a mi familia». «Lo entiendo. No quiero ponerte en riesgo», dijo Daniela con seriedad, «pero aún así es importante». Hizo una pausa pensativa y luego miró alrededor de la habitación con cautela. «Hagámoslo así. Voy a probar otra unidad mejorada esta semana. Se esperan altas cargas de vibración. Tomaré el registro de mediciones y algunos registros de diagnóstico que se mantienen en paralelo. Si muestran una discrepancia crítica entre los parámetros reales y los indicados en el documento oficial, esto se convertirá en un argumento muy sólido».
Bueno, esperaré. Pero, ¿cómo nos ponemos en contacto? Rosa García. Lo pasaré por ella, porque es demasiado arriesgado por nuestros canales. Es cuidadosa y sabe cómo ocultar sus huellas. Pero te lo ruego, debemos actuar con extrema precaución, porque estamos lidiando con un sistema que escucha por todas partes. Grace mantiene a su departamento de seguridad bajo control. Lo entiendo, confirmó en voz baja. Álvarez asintió, frotándose la frente con cansancio, como si reflexionara sobre un sinfín de detalles. Luego dijo: cuídese y no haga ningún movimiento repentino hasta que reciba estos materiales. Y una vez que tenga algo en sus manos, necesitará el apoyo de los medios de comunicación o de algunos inspectores del gobierno. De lo contrario, la fuerza de la empresa será suficiente para aplastarlo. Gracias por el consejo, respondió Daniela. Lo tendré en cuenta. También quería preguntarte, cuando me viste detrás de ese motor, ¿entendiste lo que hacía? La verdad es que no. Vi que cambiaste el circuito con habilidad y reemplazaste el módulo de respaldo, pero no entiendo cómo encontraste el problema tan rápido. Quizás veas conexiones internas que se nos escapan en este lío. Quizás conozco bien los patrones de distribución de combustible. Decidí comprobar si había algún fallo en la cadena. Resultó que sí, sonrió con tristeza. Bueno, no alarguemos la reunión. Gracias por tomarse el tiempo. Buena suerte, dijo Álvarez, levantándose de la silla. Dejó varios billetes para el té sobre la mesa y sonrió con sinceridad. Cuando todo esto termine, necesitaremos tomar algo más serio. Ojalá que sea en un ambiente tranquilo. Daniela también se levantó la barbilla ligeramente en señal de gratitud y salió del café en silencio. Su corazón latía con fuerza. Tenía una oportunidad real de conseguir los materiales de primera mano, y eso significaba que su plan alcanzaría un nuevo nivel. Ahora, lo principal era evitar que la tenacidad de Grace y su gente tomara la iniciativa prematuramente. De camino a casa, consideró brevemente qué resultados podría obtener de Álvarez. Si le enviaba los registros de vibración y los parámetros térmicos, su programa realizaría un análisis de inmediato, y si se confirmaban picos anormales en todas partes, los secretos de Grace quedarían al descubierto. Y entonces, con el consentimiento de Álvarez y Rosa, tendría que organizar una divulgación pública, pero con el apoyo de un abogado, para que Grace no los demandara por difamación o divulgación de secretos comerciales. Al regresar a su modesto apartamento, encontró a su hermano leyendo un libro delgado. La miró con esperanza, como si le preguntara con la mirada si tenía alguna buena noticia. Nada en concreto, pero espero que cambie pronto, dijo ella, guardando su bolso. Intentó hablar con evasivas para que él no hiciera preguntas innecesarias. Los siguientes días transcurrieron esperando noticias de Álvarez. Mientras tanto, Daniel mejoraba el código del programa, llamando periódicamente a Rosa, quien comentó que Grace parecía irritada y sospechaba de uno de sus compañeros, pero no lograba descifrarlo. En un par de ocasiones, personal del Departamento de Seguridad apareció por los pasillos de la empresa, pero, según Rosa, solo revisaban las computadoras en busca de programas izquierdos, sin investigar a ningún individuo en particular. Al cuarto día, ya casi anocheciendo, sonó el teléfono. Rosa informó emocionada que Álvarez le había dejado algo a Daniela en el lugar acordado, concretamente en una taquilla de la antigua terminal de autobuses. Le pidió que lo recogiera de inmediato para no llamar la atención de los guardias. Daniela, al oír estas palabras, se preparó rápidamente. Se puso una chaqueta sencilla para pasar desapercibida y, por si acaso, tomó una mochila para esconder los materiales que había recibido. La terminal de autobuses estaba ubicada en la zona sur de la ciudad. Siempre era ruidosa y no estaba muy limpia, con muchos anuncios y muchísima gente corriendo en todas direcciones. En ese lugar, uno podía perderse sin levantar sospechas.
Daniela se bajó en la parada correcta y caminó rápidamente hacia las filas de taquillas metálicas para guardar el equipaje. Tras encontrar una celda con el código que le dio Rosa, entró y abrió la puerta. Había una pequeña tarjeta de memoria en un sobre de plástico. Nada de papeles ni diagramas. Al parecer, todos los datos estaban convertidos a formato electrónico para no tener que llevar impresiones voluminosas. La chica guardó con cuidado el portabebés en su bolsillo, cerró la puerta y mirando a su alrededor, se dirigió tranquilamente hacia la salida. El corazón le latía con fuerza, pero no notó nada sospechoso. Lo que más la asustó fue la idea de que la gente de Grace pudiera estar siguiéndola. Sin embargo, aunque entre la multitud aparecieron rostros de todo tipo, Daniel no vio a nadie que corriera tras ella. Tras volver al autobús, corrió a su apartamento y se encerró allí para examinar el contenido. Tras insertar la memoria USB en la portátil, encontró varios archivos grandes con los resultados de las pruebas de vibración, un informe sobre las cargas de temperatura y un registro de conexión al sistema de diagnóstico. Todo esto estaba firmado con códigos alfabéticos, aparentemente para confundir a los no iniciados. Pero Álvarez dejó un archivo de texto con explicaciones que aclaraban la esencia. En cierto modo, el motor aumentaba la potencia y comenzaba a sobrecalentarse. Debido a esto, la unidad interna de suministro de combustible empezó a fallar y los cojinetes experimentaron vibraciones anormales. Poco después, se produjo un aumento brusco de la presión que a largo plazo podría provocar una rotura de la carcasa. ¡Ahí está!, exclamó Daniela en voz alta sin poder contenerse. Ahora tenía pruebas irrefutables de que la documentación oficial de la compañía ocultaba datos sobre el aumento de las vibraciones y los picos de presión. Abrió su programa, cargó todos los registros y esperó a que el algoritmo los analizara. Esto solía tardar un par de minutos. Empezaron a aparecer señales rojas en la pantalla. El programa indicaba: vibración admisible superada en un 30%. Zona de peligro. Temperatura 25 grados superior a la norma de diseño. Probabilidad de accidente muy alta. Los datos hablaban por sí solos. Si alguien sometiera este motor a una carga regular, en los próximos meses podría fallar o incluso explotar. Con gran entusiasmo, tomó capturas de pantalla del informe del programa y subió comentarios adicionales, demostrando que su módulo había detectado los puntos débiles. En el fondo, Daniel estaba contenta. Esta sería una verdadera baza contra las torcidas reglas de Grace. Ahora no podrá negar lo obvio, pensó, pero al respirar hondo, también se volvió consciente de su cautela. Si lo revelaba demasiado pronto, Grace tomaría represalias antes de poder conseguir la ayuda de la prensa o un abogado. Y tenía que asegurarse de que Álvarez y Rosa no fueran descubiertos entregando los documentos. Sus firmas no estaban en el disco duro, pero había marcas técnicas dentro que podrían revelar de qué ordenadores se habían descargado los archivos. Debía actuar con cautela o Grace se desquitaría con todos sus aliados. Pronto llamó a Rosa para informarle de los resultados. Rosa suspiró feliz al saber que todo estaba confirmado. Bien, solo falta desenmascarar a Grace. Pero tienes razón, deberíamos buscar apoyo. Los abogados de nuestra empresa están bajo el control de la gerencia. No puedes contactarlos. Quizás deberías contactar con fuentes externas. Conozco a una abogada especializada en la protección de los derechos de los ciudadanos y tiene amigos que ocuparon cargos en los organismos reguladores pertinentes. Eso es justo lo que necesito, dijo Daniela con entusiasmo. Por favor, contáctame y dime que quiero reunirme. Y mientras tanto, veré cómo cubrir mis gastos si la situación se pone demasiado arriesgada. Está bien, intentaré organizarlo, prometió Rosa. Daniela apagó el teléfono y pensó que si todo salía según lo previsto, no solo descubrirían a Grace mintiendo, sino que también les demostrarían a los inversores que su dinero se destinaba a un proyecto muy dudoso.
Y entonces, probablemente, la misma junta directiva se vería obligada a destituir a Grace y a sus compinches y a traer a los centros universitarios u otros especialistas para que se encargaran del proyecto. Y quién sabe, quizá el gigante entrometido necesite de repente su propio proyecto de diagnóstico. Se paseó por la habitación intentando armarse de valor. Sí, tendré que revelarlo, repitió en voz alta, como para convencerse a sí misma. Recordó de nuevo su responsabilidad con su hermano. Simplemente no podía dejar pasar la oportunidad de recibir un salario justo por su trabajo. Al fin y al cabo, si se supiera que había sido ella quien desarrolló el módulo salvavidas para probar el motor, su valor aumentaría automáticamente ante otras empresas. A última hora de la noche, a punto de acostarse, oyó que llamaban a la puerta. De guardia, Daniel salió al pasillo y preguntó: ¿Quién anda? La respuesta le resultó familiar. «Soy Rosa, abre rápido, tengo unos minutos». Se apresuró a abrir. Rosa entró intentando hablar en voz muy baja. «Disculpe, es en este momento». Necesita saberlo urgentemente. Grace dijo hoy en una reunión que está llevando a cabo una investigación interna. Se rumorea que tiene una especie de lista de sospechosos y que el nombre de Álvarez figura en ella. Ha ordenado a seguridad que escanee el sistema de pases y revise toda la actividad de las computadoras y la red. «No tenemos mucho tiempo», dijo Daniela animándose. «¿Cómo está Álvarez?» «Está bien, hasta ahora nadie ha tocado su puesto de trabajo, pero es cuestión de tiempo. Está esperando el momento oportuno. Me temo que si Grace encuentra la más mínima pista, a Álvarez le costará mucho evitar que lo despidan». «Tenemos que darnos prisa», dijo Daniela con dureza. «Haré todo lo posible para que los documentos se publiquen lo antes posible. Pero primero necesito la ayuda de un buen abogado. ¿Dijiste que conocías a una mujer?» «Sí, logré contactarla. Está lista para reunirse mañana. Les daré los detalles más tarde, cuando confirme la hora y el lugar. Trabaja fuera del ámbito corporativo y tiene un estatus independiente. Dice que sin tales revelaciones la verdad no saldrá a la luz». «Genial», suspiró Daniela aliviada. «Esperemos que todo salga bien. Rosa, y tú ten cuidado, ¿vale?» «Claro, ya estoy intentando no dejar rastros en nuestros servidores. Estoy comprobando que mis acciones no levanten sospechas. Que sepas que no estás solo». Rosa sacó una pequeña memoria USB. «Hay algo más. Es una selección adicional de las cartas de Grace con otros departamentos. Guardé algo que puede mostrar cómo nos chantajea para que no incluyamos datos negativos sobre fallos en los informes. Si usas esto junto con esos registros de prueba, el panorama quedará completo». Daniel no pudo evitar sonreír. Ahora sabían cómo contar la historia. Apretó la memoria USB contra su pecho, consciente de lo valiosa que era. «Gracias», le dijo a Rosa. «Me has salvado la vida». «Vamos», dijo Rosa avergonzada. «Es que yo tampoco quiero participar en la mentira y quiero que mi trabajo en la empresa tenga sentido para las tecnologías reales, no para el relleno y la imitación del éxito. Bueno, me voy. Te contacto mañana». Se despidieron. Daniel se sintió inspirada. Con la correspondencia de Grace, los datos de Álvarez y su propia herramienta de software, sintió que la cadena de evidencia se convertía en un golpe poderoso. Ahora lo principal era implementar todo sin dejar que Grace interfiriera. Sin embargo, el miedo por sus seres queridos y su propio destino la rondaba. «No pasa nada, ganaremos», murmuró de nuevo, y cerrando la puerta, comenzó a preparar su portátil en silencio para el día siguiente. A la mañana siguiente, un fuerte ruido la despertó en la casa de al lado y se puso nerviosa. Parecía que cualquier detalle la angustiaba. Tenía una reunión importante con un abogado que Rosa había ayudado a organizar. Y luego debía preparar un plan preliminar para una comparecencia pública o una rueda de prensa donde presentaría las pruebas reunidas contra Richard Grace y sus compinches. Pero primero quería asegurarse de que Jason estuviera bien y de que todo estuviera en orden en casa. Al revisar el dispositivo en su muñeca, vio que su pulso era normal, aunque un poco más rápido de lo habitual. Su hermano se acercó a ella en el pasillo. «¿Cómo estás? Anoche te veías preocupada».
Intentó hablar con suavidad y calma para no agravar la situación. Verá, hoy tengo una reunión con una persona con conocimiento que podría ayudarme a desenmascarar la mentira en la que me he metido sin darme cuenta. Intento no pensar en lo malo, pero a veces me preocupa que todo pueda salir mal, admitió. Ten cuidado, por favor, y recuerda, estoy orgulloso de ti. Jason sonrió con sincera calidez, intentando animar a su hermana. Estaba nublado afuera y parecía que se pronosticaba lluvia. En semejante atmósfera de nubes grises era fácil caer en la melancolía otoñal, pero Daniela intentó mantener la calma. Corrió a una farmacia a comprar unas medicinas para su hermano y las pagó con su último dinero. Luego se dirigió al lugar acordado, una pequeña oficina, donde antaño había una consulta legal y ahora solo había una solitaria sala de recepción, encajada entre otras oficinas. Pronto vio a una mujer de mediana edad con una falda gris formal y una chaqueta sencilla. Era la misma abogada llamada Rachel King, a quien recomendaron como una especialista competente y honesta que se adhirió a los principios de protección de los derechos ciudadanos. Rachel parecía amable, aunque un poco reservada. «¿Eres Daniel Lewis, verdad?», preguntó, estrechándole la mano al entrar en la oficina. «Ya me han informado de que tienes material importante que publicar. ¿Puedes contarme más?». Daniel miró a Rachel y trató de explicar todo brevemente, sin confusiones innecesarias. «De hecho, soy un ingeniero entusiasta que trabajaba como mensajero para una gran corporación. Una vez ayudé a solucionar un fallo en su nuevo motor híbrido, pero en lugar de gratitud me despidieron porque el jefe, su director técnico, Richard Grace, me consideraba una amenaza para su autoridad. Luego, ya sin trabajo, descubrí que sus motores son extremadamente poco fiables y reuní varias pruebas. Planeo demostrarles a todos que se corren riesgos si estos motores entran en producción en masa. Rachel escuchó atentamente y de vez en cuando hacía preguntas aclaratorias. ¿Obtuvo esta evidencia fuera de los canales corporativos? ¿Contiene información confidencial que Grace pueda usar para acusarlo de divulgar secretos? Sí, los documentos se obtuvieron con la ayuda de simpatizantes dentro de la empresa, pero el problema es que si ocultan defectos industriales reales, trascienden el secreto ordinario y entran en el ámbito de la seguridad pública. En cualquier caso, intentamos no apropiarnos de propiedad intelectual no divulgada, sino que recopilamos estadísticas sobre averías reales, datos de pruebas y correspondencia interna, donde Grace presiona a los empleados para que minimicen las tasas de fallos. Entiendo, asintió Rachel. Quizás pueda justificar sus acciones alegando el derecho a proteger el interés público y prevenir posibles accidentes, pero debe actuar con prudencia. Primero, debemos presentar una declaración razonada a las autoridades reguladoras. Al mismo tiempo, debemos garantizar su seguridad personal y la de quienes le ayudaron. ¿Cuál es la mejor manera de proceder?, preguntó Daniela. ¿Debería entregar los materiales a la prensa de inmediato o debería acudir primero a la inspección oficial? Rachel hizo una pausa y golpeó la mesa con los dedos. No hay una respuesta universal a esta pregunta. La prensa puede armar un escándalo rápidamente, pero la corporación puede presentar una demanda o usar recursos administrativos, y entonces se verá envuelto en un largo litigio. Por otro lado, recurrir solo a los órganos de control interno significa encontrarse con tramas de corrupción, porque Grace sin duda tiene influencia. Recomiendo un ataque simultáneo. Recopilar un paquete de quejas para la supervisión estatal, así como para las comunidades profesionales de ingenieros quienes prestarán atención de inmediato, e invitar a la prensa como una tercera fuerza que visibilice el problema. Daniela asintió, sintiéndose aliviada. Finalmente entendía en qué dirección recurrir al apoyo legal. Necesito ayuda para compilar este paquete. Es decir, puedo preparar un documento que describa la parte técnica yo mismo, pero dejar que un profesional establezca la forma legal. Bien, tú me ayudas con los detalles técnicos y yo me encargo de los artículos formales, sugirió Rachel tomando los papeles. Veamos qué tienes ahí.
Daniel sacó una memoria USB de su mochila con una presentación previa y un resumen preparado para un público más amplio. La conectaron a la laptop de Rachel y comenzaron a revisar las tablas juntas. El abogado hizo preguntas intentando comprender por qué ciertos indicadores se consideraban zonas rojas y en qué medida la compañía estaba engañando deliberadamente a los inversores. Aquí, señaló Daniela, el límite de vibración se supera 1,5 veces con respecto al nivel de seguridad declarado. En teoría, todo parece normal. Aquí vemos un engaño evidente. ¿Y esta sección, los fallos de alimentación?, preguntó Rachel moviendo el cursor. Sí, fallas en el suministro de combustible. Pueden provocar el vaciado del tanque, un sobrecalentamiento repentino, y si el motor está en algún transporte público, las consecuencias son impredecibles. Rachel frunció el ceño. Parece que la situación es mucho más grave de lo que pensaba. Si una comisión independiente verifica estos informes, creo que quedará claro. La corporación intenta obtener beneficios, ignorando los riesgos. Revisaron los documentos durante más de 1 hora, redactando un esquema de la solicitud legal. Lo importante era delinear las acciones necesarias, solicitar una auditoría, realizar pruebas independientes y retener la financiación hasta que se corrigieran todas las deficiencias identificadas. Una vez completado el esquema, Rachel guardó el documento y comenzó a planificar mentalmente el resto. Hoy contactaré a varios colegas, dijo con tristeza. Ya conoces a una abogada especializada en protección de derechos en el ámbito de la seguridad industrial. Su opinión es muy importante. También consultaré con abogados del sector civil, que revisen nuestra estrategia para detectar vulnerabilidades. Gracias, respondió Daniel, sintiendo gratitud y alivio a la vez. Me ha costado mucho llegar hasta aquí. A veces sentía que estaba en un callejón sin salida. Rachel meneó la cabeza con simpatía. Eres una chica valiente, ya que no tuviste miedo de luchar sola. Es fundamental que no permitamos que Grace y sus patrones nos silencien. Nos mantendremos unidos. Después de la reunión, Daniel se dirigió a la salida. Todas estas conversaciones la habían agotado un poco, aunque sentía una alegría interior al finalmente mantenerse firme y recibir apoyo. Al salir, notó que había empezado a llover y lloviznaba. Abrió su paraguas destartalado y caminó rápidamente hacia la parada del autobús. Sin embargo, al acercarse a la carretera, sintió la presencia insistente de alguien, como si la estuviera observando. Al mirar a su alrededor, distinguió una figura oscura a lo lejos, de pie bajo la marquesina de un edificio, ligeramente apartada del flujo de gente. El hombre no le quitaba los ojos de encima y cuando ella se movió, él se desplazó ligeramente a otro rincón, intentando no acercarse demasiado, pero tampoco perderla de vista. Su corazón empezó a latir más rápido. Quizás era solo su imaginación, pero su sexto sentido le decía que tuviera cuidado. Fingió esperar el autobús, pero no apartó la vista del hombre. No se movió, sino que permaneció allí de pie, como esperando. Daniel sopesó rápidamente sus opciones. Si era el hombre de Grace, podría intentar seguirla o incluso interceptarla. La solución llegó al instante. Retrocedió un paso, fingió buscar algo en su bolso, pero en realidad saltó bruscamente la estrecha valla que rodeaba el parterre y corrió hacia la siguiente calle. Allí, entre las densas hileras de tiendas, esperaba perderse entre la multitud. Los transeúntes se giraron de repente. Les resultó extraño ver a una chica corriendo bajo la lluvia, pero Daniel sintió que no había tiempo que perder. Al doblar la esquina, se asomó por detrás del letrero y vio que la figura la seguía, no corriendo, sino siguiendo su rastro con determinación, como si intentara descubrir dónde había desaparecido. Apretando el paso, Daniel apretó el paraguas contra su costado para que no estorbara y se metió en uno de los huecos entre los edificios. Por suerte, las aceras eran estrechas y había muchos contenedores de basura en el camino, creando rincones apartados.
Quizás me lo imaginé, pensó, pero no, vio una vigilancia demasiado evidente. Grace probablemente ya había adivinado que Daniel estaba reduciendo todas las pruebas a un solo denominador e intentó asignar observadores. Apretando los dientes, se dirigió al patio y atravesó el pasillo hasta la siguiente calle, donde rápidamente alcanzó un coche que pasaba y se ofreció a llevarla a la cuadra más cercana por una tarifa razonable. Al llegar a casa, cerró la puerta con llave, intentando calmarse antes de encontrarse con su hermano. Dentro, todo temblaba por el estrés que había experimentado. Ahora está claro, pensó. Grace no esperará a que entre en un conflicto abierto. Tendré que estar alerta. Cerrando los ojos en oración por un segundo, intentó controlar el miedo, recordándose que era mejor arriesgarse que permitir que la anarquía continuara. Le temblaron un poco las rodillas, pero se sentó y respiró hondo, tranquilizándose con suavidad. Entonces entró y Jason se acercó de inmediato. ¿Qué pasó? Estás muy pálido. Ella decidió no contarle los detalles de la persecución para no perturbar el corazón de su hermano, pero dijo: «Siento que la gente de Grace me sigue. No pasa nada, todavía me da miedo salir de casa sin una buena razón». El hermano asintió. «Quizás deberías concentrarte en tu programa y documentos por ahora. Si algo pasa, estaré ahí para ayudarte en todo lo que pueda». Sonriéndole agradecida, Daniela se acercó a la mesa y sacó la computadora. Revisó los archivos guardados, hizo copias en 2 memorias USB adicionales y las guardó en un lugar oculto detrás del radiador. Decidió: si me pillan de repente, al menos el material no desaparecerá. Luego pasó el resto del día puliendo el código de diagnóstico, acercándolo a una demostración oficial. Este software podría convertirse en su pase hacia el reconocimiento en los círculos profesionales, y si todo salía bien, la propia corporación no podría negar la utilidad de su invento. ¿Por qué lo ocultarían entonces? Todo argumento tiene su precio, y con suficiente presión pública, Grace no podría escabullirse. Por la noche, sonó el teléfono durante un largo rato. Era Rosa. Su voz sonaba tranquila, pero decidida. Me enteré de que el director ordenó reforzar la seguridad en el banco de pruebas de producción. Mañana llegará un representante de los patrocinadores. Parece que demostrarán la supuesta seguridad y fiabilidad del motor creado. Por eso, Grace quiere organizar pruebas de demostración sin condiciones realmente críticas. Entonces van a poner indicadores falsos para que el huésped vea una imagen color de rosa, aclaró Daniela. Totalmente cierto. Dicen que desactivarán todos los indicadores de advertencia para que parezca que el motor está estable. Y si aparecen los números reales, los silenciarán o los reemplazarán. Daniela frunció el ceño. Esto significa que el verdadero estado del motor se ocultará al patrocinador. Pero ya he recopilado esos informes falsos. Si añaden nuevos, solo aumentará su culpa. Rosa guardó silencio un momento y luego añadió: ten cuidado. Quizás mañana Grace venga a la producción e intente averiguar quién está filtrando la información. Álvarez ya está preocupado, pero sigue trabajando, intentando recopilar discretamente detalles que puedan probar la falsificación. Te contactaré cuando esté lista para dar el paso, dijo Daniela. Ya hemos acordado un plan general con el abogado. Solo queda una formalidad: esperar el momento oportuno para poner todas nuestras cartas sobre la mesa a la vez. Buena suerte, susurró Rosa y colgó. Había caído un crepúsculo inquietante. Daniele y su hermano cenaban sentados en la penumbra. Una lámpara sencilla no iluminaba la habitación con mucha intensidad. El silencio tras las ventanas solo lo rompía el zumbido de los coches a lo lejos. Observó un viejo dibujo en la pared, hecho por su hermano. Representaba a un hombrecito con alas, intentando salir de su pequeña jaula. Este dibujo le recordó su propio camino. Ella también parecía intentar liberarse de un vicio y demostrar algo importante al mundo entero y a sí misma. «Hermana», dijo Jason de repente, dejando su plato vacío, «creo que es importante que no te olvides de tu futuro. Estás tan obsesionada con acabar con Grace.
Pero ¿y si todo sale bien y encuentras tu verdadera vocación? Quizás tengas razón, se animó. Me gustaría ayudar a la gente, trabajar en tecnologías que realmente sean útiles. ¿Y sabes qué? Probablemente soñaría con abrir mi propio centro de confiabilidad de sistemas eléctricos algún día, contratando a gente que se preocupe. Hay tantas cosas en el mundo que podrían mejorarse. Jason asintió, y aunque no eran ricos, había un espíritu de esperanza entre ellos. Al día siguiente, Daniel se despertó con la sensación de que la situación se acercaba a su punto álgido. Aún no tenía noticias de Rachel, pero mientras terminaba su ronda de pruebas de código esa mañana, su teléfono por fin vibró. Sonrió al leer el breve mensaje. Tramitación legal completa. Avísame cuando estés lista para empezar. Eso significaba que estaba en la recta final. Había recopilado todos sus documentos escritos en un solo paquete. Archivos de análisis de motores, cartas de Richard Grace, documentos sobre la presión ejercida sobre los ingenieros y registros de la plataforma de pruebas de Álvarez. En otros archivos tenía el paquete legal de Rachel. Si esto se mostrara oficialmente a los inversores y a la prensa, sería un duro golpe. Y luego, más cerca del mediodía, Álvarez la llamó. Daniela, debo advertirte que después de la demostración de hoy, el motor podría enviarse a otro laboratorio para una mayor optimización. Lo más probable es que Grace quiera ocultar los nodos iniciales, lo que claramente indica una colusión. Si esto sucede, corremos el riesgo de perder una oportunidad importante para demostrar sus maquinaciones. Entendido, tenemos que actuar más rápido, dijo Daniela frunciendo el ceño. Estoy lista. Solo falta combinar una reunión con abogados, contacto con varios periodistas y una aparición inesperada en la oficina central, en un instante. Álvarez se quedó en silencio un segundo y luego preguntó: ¿vas a aparecer allí en persona? No hay otra opción. Debo presentar las pruebas directamente a la alta dirección ante testigos. Que todo suceda abiertamente. Así Grace no podrá ocultar sus huellas y yo le mostraré el programa de diagnóstico que muestra con precisión los defectos existentes. Pero que no sea demasiado repentino para que pueda protegerse. Gracias por el aviso. Intentaré prepararme. Si aparezco cerca, que piensen que solo estoy haciendo un lanzamiento de prueba. Pero si surge la oportunidad, intentaré ayudarte. Te lo agradecería, respondió Daniela y presionó brevemente el botón de finalizar. Todo dentro de ella ardía. Su corazón latía con fuerza, como si recordara el momento en que había reavivado el motor con nudos hacía 4 minutos y había terminado siendo pisoteada. Ahora iba a regresar a esta oficina ya no como peticionaria, sino como una persona que revelaba la verdad. Pero un pensamiento angustiante le daba vueltas en la cabeza. ¿Y si ponen guardias justo en la entrada? Ella volvió a llamar a Rose. Tendré que entrar al edificio, pero no es tan fácil, ya que mi pase está bloqueado. Puedo conseguirte un pase temporal, respondió su amiga en voz baja. Diré que eres la secretaria de un abogado y que estás aquí para una reunión sobre un nuevo contrato. Pero eso solo funcionará si los guardias no tienen una orden directa de detenerte. Gracias, dijo Daniel aliviada. Estaré allí después de comer. Intentaremos entrar sin hacer ruido y luego pasaremos rápidamente a la sala de conferencias principal. Su hermano la vio recogiendo papeles nerviosamente y revisando el programa. Se acercó y la rodeó con el brazo. Todo estará bien, hermana mayor. Creo que lo lograrás. Ella le sonrió a través de su alma royendo. Lo lograremos, pero ¿y si no podemos? Luego, dejando a Jason en casa por el momento, salió a escondidas. Tomó un taxi y pidió ir al complejo de oficinas de Manhattan donde se encontraba la corporación. La lluvia amainaba poco a poco, pero se sentía un frío húmedo en el aire. El coche avanzaba lentamente entre el denso tráfico y los rascacielos pasaban como un rayo ante la ventana. En un semáforo, Daniel vio un anuncio de vehículos innovadores que supuestamente estaban a punto de lanzarse a la red de la ciudad. Es muy posible que este sea el motor en el que está trabajando la corporación de Grace, pensó. La idea la inquietó.
Finalmente, el taxi llegó a la dirección correcta. Un enorme edificio de cristal se alzaba con columnas y sobre ellas se alzaba el logotipo de un consorcio de ingeniería. En la planta baja había un mostrador de registro, torniquetes y guardias con uniforme oficial. Rosa dijo que la esperaría en la entrada fingiendo acompañarla. Y así sucedió. En cuanto Daniel salió del ascensor del aparcamiento subterráneo, vio a Rosa en la puerta central. Sonrió, se acercó y le entregó una especie de credencial. «Hola, ponte esto y di que eres asistente legal y que estás aquí para una reunión». Daniela siguió las instrucciones. Cuando el guardia la miró y escaneó el código de barras, no dijo nada sospechoso. Al parecer, toda la información se había introducido con antelación y Rosa había distraído a 2 empleados hablándoles sobre un cargamento importante. Todo transcurrió en silencio y un par de minutos después, Daniela ya caminaba por el conocido pasillo de baldosas brillantes, por donde antes caminaba con una mochila térmica. Se respiraba tensión mientras los empleados corrían de un lado a otro, aparentemente preparándose para la visita de un auditor inesperado o un patrocinador importante. El ruido de las discusiones provenía de los cubículos. Ninguno de los ingenieros que la habían visto antes le prestó mucha atención todavía, y algunos la miraron distraídamente como si fuera una invitada más. Sin embargo, a la vuelta de la esquina, cerca de las escaleras, Daniel vio un rostro familiar. Era Marcus Booker, el ingeniero de mayor edad que había reconocido su derrota el primer día y luego la vio arrancar el motor. La reconoció al instante y arqueó las cejas con expresión interrogativa. Ella se acercó a él y le preguntó en voz baja: «¿Me recuerdas?» «Claro que lo recuerdo. La misma que salvó la presentación», suspiró. «Me sorprende que te echaran. Yo también me alegro de verte. Escucha, todo lo que viste entonces es solo una parte del problema. De hecho, el motor tiene muchos más defectos de los que sospechas. Quizás lo descubras hoy. Si acaso, ayúdame. La verdad es lo más importante». Frunció el ceño, miró rápidamente a su alrededor y luego susurró: «No estoy de acuerdo con la política de silencio, pero me temo que Grace nos está presionando mucho. Dicen que despide a todos los que no están de acuerdo. Pronto disiparemos su poder», prometió Daniela, y tocó suavemente el hombro de Marcus. «Espera noticias». Dicho esto, siguió caminando, intentando no llamar la atención. Y finalmente llegó al ascensor que conducía a una sala de conferencias en el último piso. Según Rosa, se había planeado un informe demostrativo para un visitante del círculo de inversores. Grace y varios ingenieros senior presidirían la reunión. En la cabina del ascensor, Rosa explicó en voz baja: «Habrá mucha gente dentro. Intentaré guiarte para que lleguemos cerca del panel de control central, donde se emiten los datos del motor. Con suerte, Álvarez conectará la contraseña y podrás hacer una demostración de tu módulo». «Ya veo. Si se arma un escándalo, será un escándalo», suspiró Daniela. «Pero no hay otra opción». Al abrirse las puertas del ascensor, apareció ante los ojos una amplia recepción de techo alto. Había varios sillones mullidos y justo enfrente unas puertas dobles que conducían al pasillo. Frente a ellos estaban un guardia de seguridad y una secretaria. Al parecer, filtraban a los que entraban. Al ver a Rosa, la secretaria asintió brevemente, pues tenía prisa. «Pasen», dijo. «Ya se están preparando todos». Al cruzar la puerta, Daniel captó el ambiente de la sala con un vistazo rápido. Una mesa grande y alargada, con una pantalla en el centro que mostraba los datos del motor y tabletas a ambos lados. En la pared izquierda había maquetas de piezas y 3 o 4 técnicos manipulaban una pantalla redonda conectada al sistema central. En la pared opuesta, hombres trajeados, sin duda los inversores o sus representantes. Grace estaba de pie en el centro de la sala, agitando los brazos dramáticamente. Mostraba gráficos en una pantalla grande y hablaba con voz segura y algo arrogante. Como pueden ver, el nuevo modelo de motor muestra estabilidad. Por lo tanto, podemos entrar al mercado urbano sin temor a reclamaciones técnicas. Ya se han corregido algunos fallos menores.
Al mirarlo, Daniel sintió un hervir de ira. Recordó cómo hacía solo unos días Grace le había susurrado palabras humillantes delante de todos. Ahora sonreía y describía un éxito técnico sin precedentes. Era hora de terminar la actuación. Rosa se dirigió rápidamente a la computadora que transmitía los datos del sistema. Álvarez ya estaba allí, sosteniendo una pequeña tableta desde la cual enviaba constantemente señales al monitor. Al ver a Daniela, le guiñó un ojo indicando que estaba listo. Unos segundos después, Grace notó su presencia. Una expresión de extrema indignación se dibujó en su rostro. Incluso se detuvo en medio de una frase. ¿Qué hace esta persona aquí? Ordené que no la dejaran pasar. La sala se animó un poco más y los presentes comenzaron a susurrar. Uno de los inversores miró a Daniel con desconcierto, como si preguntara con la mirada, ¿quién es ella y por qué está enfadado el director? Pero Grace ya apretaba los puños, mirando a los empleados encargados del pase. Señor Grace, dijo Daniel con voz fuerte y segura, enderezando los hombros. He venido a mostrarle los datos reales de este motor, los datos que ha ocultado a todos los que financian y estudian su proyecto. Salgan de aquí inmediatamente, ordenó Grace, y el guardia de la puerta quiso avanzar. Pero los inversores se pusieron cautelosos de inmediato. Un alto cargo dijo con severidad, «Espera, ¿podrías explicarme qué quieres decir con oculto? Estamos financiando el proyecto. Necesitamos todos los datos. Como director, no puedes prohibir una inspección». Las palabras del inversor paralizaron al guardia. Grace pareció darse cuenta de que no podía apartar a la chica con brusquedad cuando aquellos, con cuyo dinero contaba, lo miraban. Negó con la cabeza, haciendo una seña a uno de los ingenieros, con la esperanza de que apartara a Daniele. Pero ya se percibía un claro interés en sus palabras en la sala. Entonces, la niña dio unos pasos hacia adelante y se dirigió al público. Estimados señores, he preparado un programa de diagnóstico especial que muestra todas las fallas ocultas del motor en tiempo real, incluyendo vibraciones y saltos de temperatura. Si me permiten ejecutarlo en el mismo servidor desde el que se transmiten los datos, verán lo peligroso que es el prototipo actual. Al ver que los inversionistas e invitados hacían ruido, queriendo arreglar las cosas, uno de ellos dijo, ¿por qué no intentarlo? Como propietarios de capital, no tenemos nada en contra de una prueba independiente. De acuerdo, director. Grace se encogió de hombros, tratando de mantener la compostura. Claro que no tememos las comprobaciones, pero insisto en que estos datos no guardan relación con el estado real del motor. Quizás haya espionaje industrial o falsificación. ¿Nos lo mostrarás? Un hombre mayor de cabello plateado, que parecía una de las personas más influyentes, se volvió hacia Daniel. Por supuesto, respondió la chica y le entregó la memoria USB a Álvarez. Él ya sabía qué hacer. Rápidamente quitó un tapón protector instalado por el servicio de informática y conectó la memoria USB a la terminal central. La interfaz en pantalla cambió. Aparecieron líneas tras líneas de mensajes de diagnóstico. Y de repente, un tenso silencio se apoderó de la sala. Tras comparar los indicadores entrantes del motor con los de referencia, el programa emitió señales rojas sobre desviaciones. Los presentes comenzaron a preocuparse. ¿Qué significa esto?, preguntó el delgado inversor, señalando los iconos de advertencia parpadeantes. Eso significa que en modo de alta potencia, explicó Daniela, señalando con el cursor, el motor se calienta más allá del límite de seguridad y el nivel de vibración se dispara. Todo eso ahora está falsificado en los informes oficiales, pero el programa lee el flujo de datos directo y esto es lo que vemos. Grace palideció. Parecía como si lo hubieran acorralado. Intentó objetar. Nada de eso. No hay zonas rojas en nuestro monitoreo oficial. ¿De verdad vas a confiar en el software defectuoso de otro? Tengo otros documentos, dijo Daniela. Aquí hay una base de datos de correspondencia donde los empleados señalan claramente estas fallas y su firma figura en las órdenes de no incluirlas en los informes.
Cuando abrió algunos correos electrónicos en la misma pantalla, la sala se quedó atónita. Esto era un asunto serio, evidencia clara de que la gerencia había manipulado datos oficiales. Los inversores empezaron a hablar, se miraron entre sí y alguien empezó a exclamar en voz alta y descontento, exigiendo una explicación. Grace, poniéndose colorada, guardó silencio unos segundos y luego gritó: «¡Esto es falso! Ordeno el cese inmediato de esta manifestación difamatoria». Hizo un gesto con la mano hacia el guardia, pero varios de los accionistas dijeron: «No, que siga. Queremos verlo hasta el final». Al darse cuenta de que la situación se estaba saliendo de su control, Grace gritó: «Exijo que se retire todo de inmediato. Soy el director y...». Pero entonces uno de los principales inversores levantó la voz, interrumpiéndolo: «No puede callar lo que las cifras reales ya han admitido. Tenemos que hablar de esto abiertamente. Su contrato está en riesgo, director». La sala se llenó de un ruido diferente. La gente llamaba a alguien para pedir detalles. Algunos periodistas presentes se involucraron rápidamente, anotando las conversaciones en sus cuadernos. Grace miró a su alrededor, aparentemente intentando encontrar la manera de salir de allí. Aprovechando la breve pausa, Rachel Kim dio un paso al frente, acompañada de otro abogado. «Tenemos una demanda por violaciones a la seguridad industrial», dijo en voz alta para que todos pudieran oírla. «La remitiremos a las agencias gubernamentales, así como al Colegio Profesional de Ingenieros. El fraude de inversiones es un artículo aparte», añadió otro abogado. La expresión de Grace se tornó desesperada. Miró a su alrededor como buscando apoyo, pero tanto los ingenieros como los oficinistas lo miraron con desaprobación. Marcus Booker, de pie contra la pared, negó con la cabeza y dijo en voz alta: «Todos no queríamos entrar en conflicto, pero ahora está claro, ustedes ocultaron y silenciaron los problemas y nosotros, los trabajadores, nos convertimos en cómplices por eso». Grace se giró hacia Álvarez, apretando la mandíbula, pero él apartó la mirada, demostrando que no iba a permanecer callado por más tiempo. Ante esto, el director gritó: «Que así sea, no tienes ni idea de con quién estás tratando». Y sin embargo, la amenaza flotaba en el aire sin resolver. Los inversores se acercaron a Daniel, estudiando los informes en la pantalla. Un hombre mayor de cabello canoso, probablemente el principal accionista, se volvió hacia Grace y dijo: «Si todo esto es cierto, nuestro consorcio no puede permitirse semejante riesgo. Nos están defraudando a nosotros y a mucha gente que depende de los resultados. Para salvar nuestra reputación, debemos pausar la presentación y realizar una auditoría independiente completa». Intervino otra persona del grupo de inversores. El teléfono en el bolsillo de Grace sonó. Miró la pantalla y maldijo en silencio sin responder. Parecía que ya sabía que no había vuelta atrás. Entonces miró a Daniel con desesperación y dijo: «Te arrepentirás de esto. Cuando todo se calme, volveré y todos serán víctimas de su propia estupidez». Pero sus gritos no cambiaron nada. El guardia estaba un poco confundido, sin saber a quién escuchar, pero varios miembros de la gerencia lo despidieron con un gesto, como si quisieran decirle que no interfiriera. Todos lo comprendieron. El escándalo había salido a la luz y cualquier nuevo enfrentamiento solo empeoraría la situación de la empresa. Daniel suspiró suavemente, sintiendo alivio y emoción a la vez. Por un lado, veía triunfar la verdad y por otro, sentía la mirada hostil de Grace. Pero ahora todo sucedía frente a personas muy influyentes y era imposible callarla tan fácilmente. De repente, uno de los abogados de la corporación se levantó, se arregló la corbata y anunció: «Estimados señores, a la luz de los hechos que han salido a la luz, solicito una breve pausa para hablar de la situación con el director y algunos gerentes.
Quizás el señor Grace tenga una explicación. Los inversionistas estaban indignados, pero aceptaron tomarse un breve descanso. La sala se volvió ruidosa, la gente empezó a dispersarse por los rincones, a hacer llamadas o a hablar en voz baja. Daniela, al darse cuenta de que estaba a punto de comenzar una dolorosa negociación por el poder, salió al pasillo a recuperar el aliento. Rosa y Álvarez la siguieron. «Eso fue valiente», dijo Álvarez. «Sacaste a la luz la verdad. Grace no podrá seguir en su trabajo después de eso». «Espero que nadie lo encubra», dijo Rosa con tristeza. «¿Y si la empresa está dirigida por alguien que también quiere silenciar el escándalo?» Daniela meneó la cabeza. «Lo dudo. Hay demasiados testigos ahora. Además, hay abogados y periodistas. No creo que todo quede impune». Tras las puertas entreabiertas, vieron a Grace en una acalorada discusión con dos hombres trajeados. Parecía negar con la cabeza, indicando que no estaba de acuerdo con sus conclusiones. Parecía que intentaba justificarse o negociar algún tipo de acuerdo. Mientras esperaban, el mismo inversor de siempre, de cabello canoso, se les acercó, los saludó cortésmente y le preguntó a Daniel: «Dime, señorita, ¿cómo te llamas y por qué sabes tanto sobre nuestros motores híbridos?». Contó brevemente la historia de cómo estudió para ser ingeniera, sin detalles, pero explicó sus motivos. «Para mí, la seguridad y el efecto positivo de la innovación son importantes. No quería destruir la empresa, pero silenciar problemas de tan gran envergadura es un crimen». «Un puesto noble», respondió el hombre. «Creo que si todo es como dices, necesitaremos tu experiencia para rehacer el producto. O al menos puedes ayudar a formar un nuevo equipo que realmente encamine a la empresa». Estas palabras fueron muy alentadoras para Daniel, así que quizás el resultado final del escándalo no solo sea la expulsión de Grace, sino también cambios positivos en la propia producción. Unos minutos después, las puertas se abrieron de nuevo y los inversores y gerentes regresaron a la mesa. Grace permaneció allí con el rostro agrio, visiblemente irritada, y uno de los principales accionistas anunció: «Hemos decidido posponer la aceptación del acuerdo de financiación. Primero, necesitamos una auditoría y una verificación externa de los resultados anunciados por esta chica. Señor Grace queda suspendido temporalmente de participar en las negociaciones hasta que se tome una decisión oficial». Grace sonrió con ironía, pero no dijo nada. Parecía entender que discutir era inútil, solo empeoraría la situación. Uno de los abogados añadió, mirando a Daniel: «También reconocemos su derecho a presentar documentos a agencias gubernamentales y asociaciones de ingeniería. La corporación no puede interferir en esto». Algunos del público aplaudieron, quizás desconcertados por la inesperada valentía de la autodidacta. Marcus Booker sonrió, aunque parecía desconcertado. Rosa suspiró disimuladamente, aliviada, y Álvarez asintió con aprobación. «¿Así que eso es todo?», preguntó Daniela en voz baja, acercándose. «En general sí», respondió uno de los líderes de la junta. «No podemos tomar una decisión hoy sobre el futuro del motor, pero una cosa está clara: los resultados que presentó y su análisis son innegables. Aunque el señor Grace intentara negar algo, los hechos hablan por sí solos». La pared oeste de la habitación era de cristal y ofrecía una vista de los rascacielos de la ciudad. El sol emergió repentinamente tras las nubes, iluminando la habitación con fuerza. Para Daniela, esto era una señal simbólica. La verdad, como la luz, rompe barreras. Respiró hondo, sintiendo que el peso de su alma comenzaba a aliviarse. En ese momento, el abogado de Raquel se acercó a ella. «Felicidades por tu primer gran paso. Claro que aún quedan trámites, tribunales y mucho trabajo por delante, pero has tenido un comienzo brillante. Lo principal es que me alegra que se haya escuchado la verdad», respondió Daniela en voz baja, «y que tendré los medios para seguir luchando, para acabar con todo y ayudar a mi hermano». «No tengo ninguna duda de que todo saldrá bien», le aseguró Rachel, estrechándole la mano. Tras reunirse, abandonaron la sala. Grace permaneció dentro, con la mirada perdida, mientras varios guardias de seguridad discutían algo en un rincón.
Al parecer, eran ellos quienes debían asegurarse de que el furioso director no causara problemas. Daniela captó su mirada, furiosa, ardiendo, llena de rabia. Pero él no pudo decir nada en voz alta, pues había demasiados oídos curiosos. Ella solo asintió levemente como diciendo, «Ahora no tenemos nada que ocultar». Al salir al pasillo, Álvarez sostuvo la puerta. «Si necesitas algo más, estoy listo para ayudarte. No tiene sentido seguir ocultándolo. No quiero que este proyecto se derrumbe por completo. Después de todo, tiene mucho futuro, pero solo si se gestionan los negocios con honestidad». «Así es», respondió Daniela. «Te contactaré cuando esté lista para dar el siguiente paso». Afuera, el día se volvió aún más brillante. Rosa, mirando por la ventana, sonrió levemente. ¿Quién habría pensado que irrumpirías aquí como una tormenta y lo dejarías todo al descubierto? Pero la emoción no había terminado. La chica comprendió. Se avecinaban audiencias formales e investigaciones detalladas. Grace, sin duda, intentaría resistirse, pero ya ahora que se había revelado la verdad, su influencia se tambaleó. Daniel sintió, pasara lo que pasara, no estaba sola. Contaba con el apoyo de quienes deseaban un cambio. Tomando la nueva información de contacto de Rosa, salió a respirar aire fresco. Pequeñas nubes flotaban en el cielo y el sol doraba las cimas de los rascacielos. Acercándose al taxi más cercano, pensó que lo más importante era volver con su hermano y contarle la buena noticia. Parte de la tarea estaba completa, lo que significaba que tenían esperanza en un futuro sin temor por la salud y por la verdad.